Good afternoon, Buenas sisters. tardes, hermanas. Tengo un vaso de agua, un pañuelo y una copia de mi discurso. Nada puede salir mal. Me siento tan agradecida por esta oportunidad de estar aquí con todas ustedes. No hay nada más maravilloso que estar reunida con un grupo de hermanas consagradas, mujeres del convenio. Tengo a mi hija aquí, a mi hermana, amigas de diferentes etapas en mi vida y muchos miembros del Consejo de la Primaria que se encuentran aquí con nosotras, que brindan apoyo y nos bendicen de muchas maneras. Ruego que cada una de ustedes pueda recibir la inspiración, la fortaleza y la guía que necesitan a través de esta sesión y las otras sesiones a las que asistan. Ha sido una experiencia humilde servir en la Presidencia General de la Primaria durante los últimos 4 años, buscando la inspiración de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en nuestros esfuerzos por sus preciosos hijos. Hemos tenido experiencias muy espirituales y también hemos tenido momentos inesperados y alegres. Por ejemplo, nuestra presidencia ha recibido innumerables regalos de niños, incluyendo tiernas cartas y coloridos retratos que han dibujado de nosotras. Eso ha sido una revelación. ¿Alguno de ustedes ha visto una transmisión de Amigo a Amigo con sus niños favoritos? Hace poco, una niña muy tímidamente le dijo a su madre: «Ahí está la señora de Amigo a Amigo». Ese sí que es un título que me encanta. Luego ella corrió y me dio un abrazo. Los niños son alegría. Me encanta el lema de la Conferencia para Mujeres de este año y estoy agradecida por Catherine por haber compuesto la canción de apertura en base a el pasaje de las Escrituras que seguro han escuchado muchas veces esta semana en los discursos de la conferencia. Estas palabras del Señor al profeta Enoc cuando le abatían sentimientos de ineptitud. El Señor dijo a Enoc: «He aquí, mi espíritu reposa sobre ti. Tú permanecerás en mí y yo en ti. Por tanto, anda conmigo». Hermanas, el Señor también nos dice a cada una de nosotras: «Anda conmigo». Qué impresionante oportunidad es poder andar con el Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, al atravesar los altibajos y vueltas de la vida. Al reflexionar sobre lo que se necesita para aceptar su invitación a venir a Él, seguirle y andar con Él, mis pensamientos se tornaron a la humildad. La humildad para elegir seguir a nuestro Salvador ahora y siempre. Humildad no es debilidad. La humildad es una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Ser humilde es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor, comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. Podemos ser humildes y a la vez ser audaces y valientes. Conforme crecemos en humildad, somos menos críticos y más compasivos. Somos menos exigentes y ayudamos más. La humildad nos libera del miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros porque nuestro valor viene de Dios. Sabemos que nos estamos volviendo más humildes cuando estamos dispuestos a avanzar sin conocer todas las cosas, dispuestos a decir: «No sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas». El Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, es el ejemplo perfecto de humildad. A lo largo de su vida terrenal, buscaba constantemente a su Padre como fuente de fuerza y poder y como el ejemplo de todo lo que hacía. «No puedo yo hacer nada por mí mismo», enseñó. «Y no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió».
y luego en el jardín de Getsemaní, su gran ejemplo. Cuando Él estaba en agonía, suplicó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Conforme el Salvador se humillaba ante su Padre, recibía la fuerza de Él. Igualmente, cuando nos humillamos ante Dios, nuestro corazón se abre para recibir fuerza de Él, trayendo el poder de Dios a nuestra vida para ayudarnos a llegar a ser como Él es. El libro de Mormón narra una batalla entre el pueblo de Senif y los lamanitas, quienes los tenían en la servidumbre. Senif y su pueblo oraron fervientemente y recibieron fuerza mediante su humildad al salir a la batalla. Y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. ¿Qué ejemplos de humildad nos ayudarán a cada uno de nosotros a entender la fortaleza que podemos recibir al elegir andar con Él? Supongo que pueden adivinar quiénes son mis primeros ejemplos de humildad. Me siento bien acompañada, pues el presidente Jeffrey R. Holland, en el primer discurso de la Conferencia General de abril, nos instó a volvernos como un niño pequeñito. ¿Acaso podremos olvidar el relato que narró el presidente Holland del joven diácono con distrofia muscular que se esforzó con todo el corazón y todas sus fuerzas por subir al estrado para poder darle la Santa Cena a su padre? Al presentar a Easton a la Iglesia Mundial, el presidente Holland dijo: «Vengan conmigo a ver la humildad ante Dios demostrada por un joven y muy querido amigo mío». El laborioso esfuerzo de Easton por subir los 3 escalones hasta el estrado fue, en efecto, su respuesta al llamado del Salvador: «Anda conmigo». Esa historia y el mensaje del presidente Holland se centraron en una invitación que el Salvador nos dio a todos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El trayecto de Easton al estrado fue una profunda lección para todos nosotros de muchos de los atributos de Cristo, incluida la humildad. Easton puso sus manos en las manos del Señor y, sin preocuparse por lo que pensaran los demás ni cuánto tardaría, ofreció cada gramo de energía que tenía para poder ofrecer los emblemas del sacrificio del Señor a su Padre. Easton recibió la bendición prometida: «Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará». ¿Cuántas de ustedes sintieron que el Espíritu les llenaba el corazón al oír al coro de niños de la Conferencia General de octubre pasado cantar Getsemaní? ¿Qué fue lo que más las conmovió? ¿Fueron las palabras profundas y sencillas o el poder de su testimonio y su humildad? Al oír sus voces puras, el Espíritu nos ayudó a comprender mejor que Jesús se ofreció a sí mismo como rescate por el pecado y libró la lucha más difícil que jamás se haya conquistado a causa de su amor por nosotros. Las palabras «Él me ama a mí» siguen resonando en mi corazón. Escuchen cómo un niño que participó cantando Getsemaní para un video con el coro del tabernáculo testificó de cómo esa experiencia lo acercó más al Salvador. Espero que las personas sepan que Jesús siempre está ahí para ellos. De que sin importar qué ocurra, esperen que pueden sentir siempre su testimonio cuando cantamos su canción. Mirad a vuestros pequeñitos. Contemplen su humildad. La humildad conmueve y cambia los corazones y nos abre el corazón para recibir el Espíritu de Dios. Ser humilde nos llena del deseo de dejar atrás los viejos hábitos y elegir andar con el Salvador. Podemos recibir su fortaleza y su poder
para perseverar y permanecer con Él durante las batallas difíciles de la vida. Nuestras respuestas a estas preguntas planteadas por el presidente Russell M. Nelson nos ayudan a entender cómo aumentar nuestra humildad. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? Dejar que Dios prevalezca es la esencia de la humildad. Depositar nuestra confianza en Dios y no en el hombre es una decisión sagrada. Elegimos honrar los convenios sagrados que nos conectan al Padre Celestial y a su Hijo. Dejar que Dios prevalezca en nuestra vida nos permite andar con Él y aprender de Él. La humildad es la esencia del elegir ser obedientes a los mandamientos del Padre Celestial. Consideren las enseñanzas del elder Quentin L. Cook sobre la humildad. La humildad no es un gran logro identificable ni tampoco superar algún gran desafío. Es una señal de fortaleza espiritual. Es tener la serena confianza de que día a día y hora tras hora podemos confiar en el Señor, servirle y lograr sus propósitos. Una de las muchas bendiciones de servir como oficial general en la iglesia es la oportunidad de visitar a los miembros de todo el mundo y cerca de casa. Quisiera compartir algunos momentos de las experiencias de discípulos del Salvador, como ustedes, como nosotras, que intentan día a día y hora tras hora confiar en el Señor y andar en humildad con Él. Espero que mediante estos ejemplos sientan un mayor deseo de ser humildes y recibir la fuerza que se necesita para andar con el Salvador. Primero, fáciles de ser tratables. Recordarán que Alma Hijo renunció al asiento judicial, un acto de profunda humildad, y fue de ciudad en ciudad enseñando la palabra de Dios. Después de profetizar al pueblo de Gedeón sobre el nacimiento del Redentor, los invitó a que fuesen humildes, que fuesen sumisos y dóciles y fáciles de ser tratables. Ser humildes nos permite ser fáciles de ser tratables por el Señor y su Espíritu. El año pasado, cuando estaba en una asignación de la iglesia en el Caribe, me reuní con un grupo de unas 10 madres de unos niños pequeños. Una madre hermana me contó una experiencia que había tenido con su hijo de 10 años. Ella y sus hijos viven en una zona rural porque es demasiado costoso vivir en la ciudad. Todos los días sale de casa a las 5 de la mañana para hacer un viaje de 2 horas en autobús al trabajo. Trabaja el día entero, luego hace otro recorrido de 2 horas de regreso a casa y llega como a las 6 de la tarde. Allí el clima es caluroso y húmedo y en los autobuses hace un calor sofocante. Un día llegó a casa muy agotada, acalorada y cubierta de sudor. Después de cenar, se recostó para descansar cuando su hijo de 10 años se le acercó. Tenía un ejemplar del Libro de Mormón en la mano y le preguntó si podían leer juntos. Como estaba acostada y agotada, pensó en decirle lo cansada que estaba y que seguramente podrían leer al día siguiente. Pero entonces miró a su hijo y sintió algo. Ella me dijo, yo me levanté. Esas 3 palabras fueron potentes. Aquella humilde madre me dijo lo orgullosa que estaba de su hijo por tener el deseo de leer las Escrituras. Eso fue extraordinario, pero igualmente extraordinaria era esa madre. Ella fue humilde, lo que le permitió ser fácil de ser tratable, y así recibió la fuerza que necesitaba para alimentar el testimonio de su hijo y el suyo propio mientras leían juntos las palabras de Dios. Segundo, sé humilde y reconoce todas tus debilidades. El hermoso himno Sé humilde, en base a Doctrina y Convenios, sección 112, nos anima a todos a ser humildes y reconocer nuestras debilidades, y el Señor nuestro Dios será nuestra guía y responderá a nuestras oraciones. Mi nieta Maddie también ha sido humilde al enfrentar su debilidad al andar con el Salvador sirviéndole como misionera.
En el transcurso de mi vida he batallado con problemas de salud mental. A veces he mejorado y otras veces he empeorado, pero en 2024 las cosas parecían ser más permanentes. Me sorprendió cuando después de un mes de estar en la misión empecé a tener dolores de cabeza. Traté de confiar en el Señor y seguir adelante, pero luego llegó a ser imposible seguir. Tuve que regresar a casa y prestar una misión de servicio. Al principio fue difícil, pero luego empecé a tener ataques de pánico aún más intensos que antes. Tuve muchas dificultades con esto al principio. No sabía por qué mi Padre Celestial me dejaba que estas cosas sucedieran cuando yo quería dedicar 2 años de mi vida para Él. ¿Por qué estaba experimentando estas cosas tan difíciles? Anteriormente me habían diagnosticado con el TAC, pero esto me ha enseñado, y lo que mi Padre Celestial me ha enseñado es que hay diferentes maneras de sentir el Espíritu. Tal vez no sé la diferencia entre los pensamientos que invaden mi mente y los susurros de inspiración, mientras que otros están expresando sentimientos semejantes a los de Cristo. Pero yo siento su amor a mi alrededor. Si no hubiera regresado a casa, no habría encontrado un tratamiento y los medicamentos que necesitaba para poder seguir disfrutando de la vida, seguir perseverando, a pesar de que no siempre puedo sentir el Espíritu. Nuestro Padre Celestial no crea sufrimiento, pero permite que suframos, y muchas veces experiencias como esta pueden forzarnos a mirar el Evangelio con nuevos ojos, con una nueva perspectiva, y que tengamos más compasión por otras personas que están batallando. Yo sé que nuestro Padre Celestial les ama a ustedes y me ama a mí, y sé que siempre podremos sentir su amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentir la fortaleza que nuestro Padre Celestial le ha dado a mi querida nieta? Al ella humildemente seguir adelante, eligiendo andar con el Salvador, prestando servicio en una misión para Él. Mi cuñada Pam ha sido una hija de Dios pura y humilde y una fiel miembro de la Iglesia del Señor durante toda su vida. Durante muchos años ha sufrido de depresión y ansiedad. En los últimos años también ha padecido fuertes migrañas. Ella y su esposo Randy han ayunado y orado y han buscado la ayuda de los mejores profesionales médicos que han podido hallar. Sin embargo, la sanación no ha llegado. Hay muchos días en los que no puede levantarse de la cama. Ella se ha preguntado por qué no ha llegado la sanación. Sin embargo, siguen andando con el Señor, orando y buscando sanación y entendimiento. Se han sentido humildes y aún en esta debilidad ha buscado guía e entendimiento. Recientemente, Pan recibió más entendimiento de la experiencia de Ley en su sueño en el árbol de la vida. Y Ley dijo, y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí, y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Y aconteció que mientras lo seguía, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Pan dijo que cuando trata de seguir al Salvador y andar con Él, pero siente que está en un lugar desierto, oscuro y lúgubre, recuerda cómo leer, rogar que el Señor tenga misericordia de ella, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Ella ha visto estas tiernas misericordias en su vida, entre ellas el hecho de que se ha prolongado la vida de Randy durante su batalla de 12 años con un cáncer renal de etapa 4.
ella ha estado recordando en su diario espiritual de los momentos en los que ha sentido el amor de Dios. Hace poco, Pam y Randy se mudaron al otro extremo del país y en su nuevo barrio, Pam ha recibido fuerzas para ministrar a hermanas que llevan cargas pesadas. Se acercan a ella sabiendo que ella puede comprender. Se ayudan mutuamente a andar con el Salvador. Tercero, ofrézcanle sus almas enteras como ofrenda. Cerca del final del libro de Omni en el libro de Mormón, Amalequí nos hace esta invitación. Sí, venid a Cristo y ofrecerle vuestras almas enteras como ofrenda y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Hace varios años fui invitada a hablar en una conferencia de adultos solteros que se celebró en un campamento de la iglesia en California, en lo alto de las montañas. Después del primer día, bajé la montaña y me reuní con un grupo de adultos solteros que no habían podido hacer el viaje hasta el campamento debido a su edad o dificultades físicas. Nos reunimos en el salón de la Sociedad de Socorro y colocamos las sillas en un círculo. Hablamos de lo mucho que el Señor los necesitaba en su iglesia. Muy pocos de ellos tenían llamamientos, pero los animé a considerar en oración lo que podían hacer y a comunicarse con el presidente del quórum de élderes, la presidenta de la Sociedad de Socorro o el obispo y ofrecer su ayuda. Les aseguré que se les necesitaba. Tras el almuerzo, otros se nos unieron en la capilla para un devocional. Mientras me encontraba en el pasillo saludando a la gente, un señor mayor que había estado en nuestra reunión anterior se dirigió lentamente hacia el pasillo. Me entregó un trozo de papel y me preguntó, ¿se refería usted a esto? En el papel estaba escrito con letra manuscrita, temblorosa y esmerada. Querido obispo, yo puedo ayudarle. Yo puedo escribir cartas. Contuve las lágrimas mientras le aseguraba que su obispo estaría muy agradecido por su voluntad de servir. Nunca olvidaré la sensación de estar en presencia de un humilde hijo de Dios que había elegido andar con el Salvador, ofreciéndole toda su alma. Cuarto, Señor, ¿a quién iremos? Después que Jesús enseñó a sus discípulos que Él es el pan de vida que el Padre envió del cielo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Nosotros queremos acompañar a Simón Pedro, que respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace 2 años visité a una joven familia con 2 hijas pequeñas en Argentina. Una tercera hija había fallecido unos meses antes. Esta hijita de 5 años parecía débil y tenía fiebre. Los padres, ambos profesionales médicos, la llevaron inmediatamente al hospital. Pese a todo lo que pudieron hacer los médicos, falleció unos pocos días después. Estaban devastados, pero estaban tratando de mantenerse fieles. Después de que compartieran sus sentimientos, pregunté a la hija mayor, que tenía como unos 8 años, si tenía una canción de la primaria favorita. Y me dijo, sí, me encanta, sigue al profeta. Todavía estábamos un poco conmovidos, pero nos esforzamos por cantar la primera o las 2 primeras estrofas. Y cuando nos detuvimos, ella insistió, no, tenemos que cantar todas las estrofas. ¿Y saben cuántas estrofas tiene esa canción? Descubrí que hay 9. Y yo estaba tratando de cantar en español. Pero lo hicimos, cantamos las 9 estrofas. Para entonces el espíritu de la sala había cambiado de llorar con los que lloran a un fulgor de esperanza, de que Dios brindaba profetas para mostrarnos el modo de andar con Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y por último, y salvos de males, vosotros seréis. ¿Sienten fortaleza al cantar qué firmes cimientos? La tercera estrofa dice, pues ya no temáis y escudo seré, que soy vuestro Dios y socorro tendréis. Y fuerza y vida y paz os daré, y salvos de males, vosotros seréis. A principios de la década de 1980, nuestra familia vivía en Múnich, Alemania. Con 3 hijos de 3 años o menos, me sentía aislada y sola. Bruce estaba todo el día en la oficina y luego pasaba algunas noches a la semana y la mayor parte del domingo en la iglesia, pues servía como presidente de la rama. Para agravar el problema, todas las casas del barrio en el que vivíamos estaban rodeadas de muros de bloques de hormigón de 2 metros, o sea, 6 pies de altura. Así que cuando llevaba a los niños a pasear, no había oportunidad de ver a los vecinos en sus patios y quizás entablar una amistad. Además, la mayoría de los miembros de nuestra rama vivían en la base militar que quedaban a unos 30 minutos de nuestra casa. En lo que seguramente era un esfuerzo por aligerar mi carga, no se me había dado un llamamiento en ese momento. Yo sentía como que no estaba logrando nada ni que estaba contribuyendo de ninguna manera. Cada día parecía un giro eterno conforme intentaba mantener a los niños alimentados, bien vestidos y felices. Los días en que me fijaba metas y las alcanzaba parecían muy lejanos. Un día, una amiga de la rama me llamó, ¿podrías por favor enseñar la clase de la Sociedad de Socorro el próximo domingo? Y en mi corazón me pregunté, ¿y qué podría yo ofrecer? Sin embargo, acepté. Preparé la lección lo mejor que pude y enseñé la clase la semana siguiente. Al final de la Sociedad de Socorro, varias hermanas se acercaron para hablarme de la lección y yo estaba allí escuchando sus reflexiones y las siguientes palabras me acudieron claramente a la mente. El Señor ama a los luchadores. Luchadores. Además, estas palabras pronunciadas por la voz apacible y delicada fueron como un bálsamo sanador para mi alma. Yo era una luchadora. Estaba avanzando poco a poco, pero en ese momento supe que el Salvador no solo era perfectamente consciente de mi situación, sino que Él me amaba. Él andaba a mi lado. Él reconocía que yo no estaba avanzando a pasos agigantados, pero sí avanzaba. No me había rendido, sino que avanzaba con esfuerzo y para Él eso era suficiente. Hermanas, al igual que ustedes, yo también he recorrido otros caminos solitarios desde ese entonces. Quizás ahora mismo anden por algún camino difícil, como los discípulos que andaban a Emaús. Habrá momentos en los que no reconozcamos su presencia, pero testifico que mientras sigamos andando humildemente en su senda y buscando su ayuda, se nos dará visión y entendimiento para ver que Él ha estado y está andando con nosotras, sosteniéndonos y fortaleciéndonos con la diestra de su justicia. Ruego que nos centremos en llegar a ser humildes discípulos de Jesucristo. Al hacerlo, recibiremos su poder para fortalecernos en nuestra debilidad y permitirnos andar hacia adelante con Él y convertirnos en las mujeres de Dios que Él sabe que podemos ser. Como enseñó el Elder Bednar, cuando seguimos adelante con fe y caminamos en la mansedumbre del Espíritu del Señor, somos bendecidos con poder, guía, protección y paz. Terminaré donde empecé, con los niños. Una canción favorita de la primaria que brinda dirección y consuelo a los hijos de Dios de toda edad es Andaré con Cristo. El mensaje principal de esta hermosa y sencilla canción es que cuando abrimos nuestros corazones y mentes para recibir al Salvador y andar en su senda, Él andará con nosotros. Después de que termine, les invito a cantar, junto con este video,
La letra aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Y además de mirar a los pequeñitos en el video, las invito a contemplarse a ustedes mismas, eligiendo andar humildemente con Jesús. Ruego que sientan su amor por ustedes. Testifico que Dios, nuestro Padre Celestial, vive y que nos ama a cada una de nosotras. Como prueba de ese amor, Él envió a su Hijo para ser nuestro Redentor y Salvador. Yo le amo. Y en un día venidero, Él vendrá de nuevo. Doy testimonio de que el presidente Russell M. Nelson es un profeta de Dios en la actualidad y que esta iglesia es la iglesia verdadera. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Jesus walked in wisdom, Jesus grew in truth, showing love to God and man while in his youth. Jesus wants to guide me, Jesus shows the way, calling me to come and walk with him each day. As I walk with Jesus to my home above, he will bless me with his spirit and fill me with his love. Change my heart forever and help me clearly see. I will walk with Jesus and he will walk with me. I can grow like Jesus, I will try each day, promising to walk